Muy buenas noches. Tengan cada una de ustedes. De nuevo estamos aquí reunidas, cada una de las que hemos tomado la decisión de buscar un poquito más a Dios cada día de nuestra vida. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener estas reuniones de mujeres de éxito. Así que bienvenidas a este tiempo donde juntas vamos a meditar un poquito de la palabra, de la escritura, para poder enfrentar nuestro día a día en todas las áreas. Porque para mí siempre ha sido un reto, y yo pienso que para usted también, el que juntas podamos enfrentar los retos que tenemos como mujeres. Como mujeres tenemos el reto de ser las esposas, las mamás, algunas somos empresarias, otras empleadas, pero tenemos que dar nuestro 100%. Tenemos tantas áreas en nuestra vida que tenemos que desarrollar, que necesariamente necesitamos buscar a Dios para que tú y yo podamos alcanzar ese éxito en cada una de estas áreas y de estos roles que de alguna manera desempeñamos como mujeres. Así es de que bienvenida a este tiempo. Las que nos visitan de este lugar aquí de Hermosillo, de Amistad, de Mujeres de Éxito Hermosillo, bienvenidas. Bienvenidas todas las que están de Obregón, las mujeres de éxito que están de Agua Prieta, Cananea, Guaymas, Magdalena, muy bienvenidas, y el resto de todos los lugares donde tú estás ahí conectada a esta transmisión. Quiero mandarle de una manera muy especial un saludo a Nancy. Yo sé que desde allá de Chilpancingo tú te conectas y nos escuchas y eres de alguna manera, traigo algo en el ojo, de alguna manera parte de esta familia. Así es que bienvenida también tú, Nancy, y todas las que estamos aquí reunidas. Estamos en una serie que se llama Expectativa. Expectativa. Esta es la segunda parte de esta serie. Y sabes, yo creo que es de suma importancia como que pensemos en esta palabra, de esta manera, con una expectativa. Tenemos que enfrentar nuestro día a día con expectativa. Veíamos la semana pasada que expectativa se conoce, la definición que me encontré en el diccionario, se conoce como una expectativa a la palabra expectatum, que se traduce como algo que estoy viendo, mirando, o algo que ya he visto, así como cuando el anuncio aquel de ya me vi, ¿verdad? Ya me vi en Cancún, o ya me vi en ese carro. Esa es la expectativa, y se le conoce como la esperanza, el sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Me gusta esto porque, ¿sabes? Expectativa también tiene un sinónimo que es lo que vimos ahorita, que es esperanza. Y, ¿sabes? La palabra esperanza la encontramos muchas veces en la escritura. A lo mejor la palabra expectativa en las versiones más comunes quizá no la encontremos, la palabra expectativa, pero la palabra esperanza aparece en toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis. Encontramos que la palabra esperanza está ahí hablando de una manera. Nos habla Abraham de la esperanza, nos habla David de la esperanza, nos habla Pablo de la esperanza, nos habla Jesús de la esperanza, y necesitamos nosotros pensar y darle ese lugar y ese cuidado a la esperanza. La semana pasada hablamos de que tenemos que tener expectativa, esperanza de recibir respuesta cuando tú y yo oramos. ¿Se acuerdan? Dimos 3 llaves, se las recuerdo así rápidamente. La número 1 es: asegúrate que es nuestro papá, porque en ese versículo que leíamos dice que todo lo que le pidiéramos al Padre,
Entonces tú y yo necesitamos saber que tenemos un papá, que no es un Dios lejano, que no es un Dios con garrote, que es nuestro papá, que está al pendiente. Y si no tuvimos una buena experiencia con nuestro papá, eso lo vamos a hacer a un lado y vamos a pensar en que Él es un papá perfecto. La segunda llave que vimos fue que oráramos en el nombre de Jesús. Y no como una frase aprendida y repetida sin sentido, sino como realmente entendiendo que no voy por mis méritos, sino que voy por los méritos de Jesús. Y por tercera llave vimos que cuando tú y yo oramos, sabiendo que Él es mi papá, que no voy con mis propios méritos, sino por los méritos de Jesús. Y la tercera llave es, si yo oro conforme a la palabra, yo puedo tener esa expectativa, esa esperanza de recibir respuesta. Eso lo vimos la semana pasada. Pero sabes, yo quisiera esta semana meditar junto contigo lo que es la esperanza. Y sabes, la importancia de cuidar esa esperanza en nuestra vida. De cuidar que nadie nos robe la esperanza. El tener esa expectativa de recibir, de que vienen buenos tiempos, de que Dios sigue estando en el trono, de que Él sigue teniendo el control. Yo no puedo perder la esperanza, no me puedo permitir perder la esperanza, porque la pérdida de la esperanza es cuando tú y yo caemos en la tristeza, en la depresión, en la desesperanza, cuando ya no hay nada. ¿Ya para qué vivo? ¿Ya para qué tiene sentido la vida? Yo he escuchado últimamente a muchos cristianos como en un anhelo profundo de que ya se acabe el mundo, de que ya venga Jesús y que ya nos vayamos todos al cielo. Y bueno, suena bonito, espiritual, pero yo quisiera que quizá nos analizáramos un poquito y a lo mejor ese deseo espiritual de que ya venga Jesús, lo único que tiene es que ya hemos perdido la esperanza de recibir bendición aquí en la tierra. Yo quiero que venga Jesús cuando Él lo tenga establecido. Pero mientras yo estoy aquí en la tierra, mientras yo tengo vida, como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Que esa esperanza, mi querida amiga, nadie nos la robe. Y yo creo que si algo ha robado en este tiempo la pandemia, es la esperanza en nuestros corazones. Es ese anhelo de que vienen tiempos buenos, de que Dios va a hacer algo, de que hay propósito para nuestra vida. Eso tenemos que cuidarlo. Y yo me acuerdo, cuando inició la pandemia, hace ya va a ser casi un año, era ¿qué le decíamos? Una cuarentena. Eso significaba que dentro de nosotros había la esperanza de que iba a durar 40 días. Y esos 40 días se fueron alargando y ya estamos a punto de cumplir los 365 días. Ya no es una cuarentena, yo no sé cómo se dirá con 365 días, pero ya esto se alargó. Y a veces esa esperanza no cumplida, dice, es tormento al corazón, dice la Escritura. Y entonces tú y yo teníamos la esperanza de que iban a ser 40 días y esa esperanza se rompió, se hizo añicos porque ya tenemos un año y no podemos salir a hacer nuestra vida como antes. Y son 365 días y contando, porque no sabemos, no pinta como para que se vaya a acabar cumpliéndose el año en marzo, sino esto va a continuar. Pero tú y yo, quiero que como que despertemos y nos cachemos a nosotras mismas que tanta esperanza me ha robado esta pandemia. Qué tanta expectativa de que vienen tiempos buenos, de que Dios va a obrar aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo.
La esperanza ha sido afectada, ha sido dañada por una realidad que para muchos es de muerte, de dolor, de enfermedad, de escasez, de sueños truncados, de planes tirados a la basura. Quizá para ti inversiones de trabajo, de empresa, inversiones que ahí están detenidas porque no las has podido mover, porque está la pandemia. Y todo eso es algo que va robándonos la esperanza. Hemos quizá tú y yo enfrentado situaciones familiares. Para muchos niños el ir a la escuela era un lugar de refugio porque en sus hogares era un problema y ahora ya no hay ese lugar de descanso, de refugio que es la escuela y los amigos. Para muchas mujeres o hombres el trabajo era ese tiempo de relax porque en casa hay mucho problema y ahora se nos ha quitado. Hay muchas cosas que se nos pueden robar, pero yo esta tarde quisiera que tú y yo tomáramos esta tarde la decisión de que nadie nos va a robar nuestra esperanza. Y yo te voy a dar 3 llaves en las cuales tú y yo nos podemos basar para tomar la decisión esta misma noche, mi querida amiga, de que a ti y a mí nadie ni nada nos va a robar la esperanza. Porque nuestra esperanza no está puesta en un partido político. Porque para muchos Morena es lo máximo, pero para otros Morena es la muerte y la destrucción de nuestro México. Nuestra esperanza no está puesta en un hombre que va a traer la diferencia, porque para muchos Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es la respuesta a sus oraciones y a sus anhelos para México, pero para muchos otros este mismo hombre es el mismo infierno y el mismo demonio. Entonces tu esperanza y la mía no pueden estar en un hombre, no pueden estar en un partido político, no pueden estar en una cuenta de banco. A mí me emociona platicar contigo porque nuestra esperanza está puesta en un Dios todopoderoso que jamás nos va a dejar avergonzado. A mí me encanta estudiar a personajes de la Escritura porque me puedo ir identificando con ellos. Y por ejemplo, existió un hombre que de seguro tú lo conoces llamado David, el famosísimo rey David. Pero él, antes de ser el rey David, él vivió circunstancias sumamente complicadas, que quizá yo puedo asegurar que la mayoría de nosotros no la hemos vivido a esa dimensión, a ese nivel. No quiero decir que nadie, pero la mayoría de nosotros no hemos vivido el tipo de experiencia que vivió David. Por años vivió David una persecución del rey, de la persona más importante de su país. Quería matarlo. Situaciones muy difíciles, muy conflictivas. Él tuvo que andarse escondiendo de un lugar a otro, viviendo en cuevas, situaciones que tú y yo no hemos vivido muy probablemente. Pero hemos vivido situaciones difíciles, parecidas quizá a las de David. Y fíjense, a mí me gusta lo que dice en el Salmo 71, a partir del verso 10. Dice: porque mis enemigos murmuran contra mí, los que me acechan se confabulan y dicen: Dios lo ha abandonado. Persíganlo y agárrenlo porque nadie lo va a rescatar. Así decían de David. Él lo estaba reconociendo. Dios mío, dice David, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que perezcan humillados mis acusadores, que se cubran de oprobio y de ignominia los que buscan mi ruina. Pero, dice David, pero yo siempre tendré esperanza.
y más te alabaré. David, en medio de una situación bien difícil y conflictiva, él tomó la decisión de decir: yo siempre tendré esperanza. Me están persiguiendo, la gente dice que nadie, ni tú, Dios, me vas a ayudar. La gente dice: ya agárrenlo, atrápenlo, mátenlo, ya no hay nada para él. Pero dice él: pero yo tendré esperanza. Es tremendo. El verso que hemos manejado, que lo estuvimos hablando mucho cuando estuvimos en la serie de Abraza tu futuro, dice en Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y, ¿qué dice? Una esperanza. ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos conviene cuidar esa esperanza y tomar la decisión como David de decir: nadie me la va a robar? Yo voy a seguir depositando mi esperanza en ese Dios todopoderoso que ha prometido bendecirme. Fíjense, me encontré un verso que se me hace bien clave. Porque cuando tú y yo perdemos la esperanza, entra un proceso de depresión, tristeza, emociones. El alma se nos hace bolas. El alma pierde deseo de vivir. Es en el alma donde se maneja la desesperanza, donde se maneja la depresión, donde se maneja la tristeza. Y me encontré un verso maravilloso en Hebreos 6, en el verso 19, dice: tenemos, tú y yo lo tenemos, no es algo que a lo mejor vamos a tener. Dice aquí que la tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¿Qué significa esto? Yo no sé si tú, pero yo me emociono, porque para mí como mujer y por mi temperamento X, lo que tú quieras y mandes, mis emociones han tenido mucho que ver en mis momentos más conflictivos y más difíciles. Mi alma es la que ha provocado muchas situaciones conflictivas en mi vida. Y aquí Dios me está dando una respuesta. La firme ancla de mi alma es mantener mi esperanza en ¿quién? En el que penetró la cortina del santuario. ¿Quién fue ese? Fue Jesús. A través de su muerte. ¿Te acuerdas que nadie podía entrar al lugar santísimo? Nadie podía entrar al lugar de la presencia de Dios porque había un velo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Jesús es esa esperanza en la que tú y yo podemos depositar y darle ancla a nuestra alma, para que nuestra alma no ande vagando, para que nuestra alma no nos juegue malas jugadas. Si nosotros anclamos nuestras emociones y nuestra alma a esta esperanza de saber que la palabra, que las promesas de Dios son sí y son amén, porque Dios lo dijo. Cuidemos nuestra esperanza, mi querida amiga. Chequemos, ya perdí la esperanza. Ya me siento desesperanzada. Tenemos que retomar el rumbo, porque si yo no tengo una firme ancla de mi alma a la palabra, a la esperanza en la cual yo he creído, en quien yo he creído, en Jesús, entonces mi alma va a estar vagando, mi alma me va a llevar a emociones tóxicas, emociones que me van a lastimar. Y algo bien triste, mi querida amiga, es que cuando tú y yo andamos con el alma sin un ancla, lastimamos a mucha gente a nuestro alrededor.
aquí nos está dando una estrategia. Tenemos, dice Hebreos 6:19, como firme y segura ancla del alma, una esperanza. Una esperanza en Jesús. Yo te voy a dar 3 llaves. Sencillas, simples. Pero creo que meditar en ellas va a ayudarnos a que esa esperanza regrese si tú ya la habías perdido. O que esa esperanza nadie te la robe si tú no la has perdido. Llave número 1. Te invito a que leas conmigo Hebreos capítulo 15. Un poquito antes de ese verso donde habla de que la esperanza es nuestra firme ancla del alma. En Hebreos 6, verso 15 dice: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo, fíjate qué lindo Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, o sea, a ti y a mí, a los herederos de la promesa, que su propósito, que su plan, que sus promesas son inmutables, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son 2 realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Qué versos tan increíbles. Fíjate que nos está hablando de Abraham. Abraham, un hombre que esperó 20 años a que se cumpliera una promesa que Dios le había hecho de ser un padre, de tener un hijo. Pero dice que él esperó con paciencia. Aquí habría muchos puntos, pero bueno, me voy a ir a uno solamente. Él esperó con paciencia y recibió. Pero nos está hablando aquí de que hubo un juramento. Y Dios, queriendo demostrar que su juramento era exacto, juró por sí mismo. Ese es el punto número 1. Cada promesa está respaldada por un juramento de parte de Dios. Él juró por él mismo que su palabra se va a cumplir en tu vida y en la mía. Dice aquí, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea, que no se va a mover, que lo que él dijo se va a hacer, la confirmó con un juramento. Él juró por él mismo. Él juró por él mismo que cada promesa de la palabra, cada palabra de la escritura que tú y yo tenemos, se va a cumplir una a una. Porque dice la escritura que podrá pasar el mundo y los que en él habitan, pero su palabra no pasará. Mi querida amiga, tú y yo podemos tener seguridad porque él juró por él mismo. Que la palabra que él dijo, que las promesas que él hizo se iban a cumplir. Fíjense, dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, o sea, que son 2 realidades inmutables. O sea, hay una promesa y hay un juramento de que esa promesa se va a llevar a cabo. Por la promesa y el juramento, que son 2 realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando un refugio nos aferramos a la esperanza. Mi querida amiga, tú y yo nos podemos aferrar a la esperanza, a cada promesa de la palabra, porque Él juró por Él mismo. Cuando había un juramento en la antigüedad, se buscaba a alguien
más arriba para jurar en el nombre de aquella persona, para que hubiera más peso ese juramento. Pero dice Dios, no encontró a nadie arriba de él. ¿Por quién jurar? Entonces juró por él mismo. Y sabes que Él puso su nombre en garantía de tu respuesta. Wow. Dios puso su nombre en garantía. Todo el poder de Dios, que Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios, lo puso para respaldar cada una de sus promesas. Abraham tuvo que esperar, porque Dios no promete que lo va a hacer a mi manera, pero lo va a hacer a su manera. Y su manera jamás será, o sea, más bien mi manera jamás será mejor que la manera de Dios. No sé si me hice bolas, si me entendiste, pero las promesas se van a cumplir en el tiempo de Dios. Abraham tuvo que esperar 20 años, pero dice que él se aferró a esa esperanza. En Romanos 4, en el versículo 17, dice, por aquí lo tengo, Romanos 4, verso 17, dice, se los voy a leer aquí. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Esa es la promesa de Dios. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen, como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Dios tenía el poder para cumplir aquella promesa que había hecho. Mi querida amiga, llave número 1, no dejes que te roben tu esperanza, porque tu esperanza la has puesto en un Dios que juró por él mismo que haría aquello que él dijo que haría. Si allí en la Escritura habla de provisión para tu vida, vamos a creer que él va a hacer hasta lo imposible por proveerte. Dios, nosotros quisiéramos como que, ¿sabes qué, Dios? Ya sé cómo le puedes hacer. Que me saque la lotería y que entonces venga todo el dinero del mundo y se acaben mis deudas y se acaben mis problemas. Nosotros quisiéramos que fuera así como una especie de varita mágica, como las caricaturas, ¿verdad? Que viene la hada madrina y con su varita mágica instantáneamente te cambia la circunstancia, como Cenicienta. Pero a Cenicienta se le acabó a las 12 de la noche. Lo que es varita mágica no permanece. Dios quiere entrenarnos para recibir. A veces Dios no va a darte muchos millones, te va a proveer para ese día, para que comas ese día. Y te va a ir entrenando a confiar en Él y no en el dinero. Te va a ir entrenando a administrar correctamente esos poquitos pesos que quizá tengas ahorita. Él va entrenándote para irte dando más, porque su deseo es darte mucho y que tú puedas proveer a otros y que tú puedas ser una bendición para otros. Pero la promesa de Dios es real cuando tienes para comer ese día. Y te está entrenando, me está entrenando para confiar en Él y no que tengo una cuenta en el banco.
Mi querida amiga, Él juró por Él mismo, Él lo va a hacer. Y por ejemplo, ¿qué me puedes decir de la salud? Me podrías decir tú. Porque hay gente que se está muriendo. Dios promete salud. Y Dios da salud. Pero es Él a su manera. Él lo hace a su manera, en su tiempo y a su forma. Y tú y yo no nos podemos permitir perder la esperanza. Yo me acuerdo cuando Isaac fue secuestrado. Yo y Carlos y mucha gente nos escuchó orar: líbranos del secuestro. Líbranos del secuestro. Fue una oración que lo hacíamos muy seguido. Y ¡zas! Llega una persona perversa y se lleva a Isaac secuestrado. ¿Sabes? Yo podría tomar la decisión en ese momento de creer y decir: Señor, ¿qué pasó? No cumpliste tu promesa, no nos protegiste, te oramos en ese sentido. Pero ¿sabes? Hay que esperar y en medio de la incertidumbre decidir poner nuestra confianza en Dios. ¿Y sabes qué? Al final de la historia, Dios nos libró del secuestro. Dios nos libró. Porque Isaac regresó completo. Y completo, que ese es mi agradecimiento más profundo a Dios. Completo, física y emocionalmente. Mi querida amiga, a veces no entendemos el momento, pero ahí viene la segunda llave que te quiero dar esta tarde. Es mi decisión poner mi esperanza en Dios. Porque yo en ese momento de Isaac, yo hubiera podido haber decidido no confiar en Dios, porque según mi perspectiva en ese momento me había fallado. Yo podía haber tomado una decisión incorrecta y estoy segura que hubiera sido un fin diferente al que tuvimos. Pero fue mi decisión y yo invito a que en este tiempo, sin importar lo que tú y yo estemos viviendo, vayamos al punto número 2. Es mi decisión de cada día depositar mi confianza, mi esperanza en Él. Y no permitir que nadie me robe esa esperanza. No permitir que ninguna circunstancia me robe esa esperanza. En el Salmo 42, otra persona, hablábamos de David, ¿se acuerdan? Pues David escribió este salmo en el verso 42, capítulo 42, verso 5, dice: ¿por qué voy a inquietarme?, decía David. Y vaya que tenía razones para inquietarse. Pero él mismo se preguntaba: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Oye, lo estaba persiguiendo el hombre más importante del momento, del país donde estaba, lo quería matar, ejércitos completos persiguiéndolo a él. Y dice: ¿por qué me voy a angustiar? Oye, yo le podía haber dado una lista grande, ¿no?, a David para que se angustiara. Pero fíjense la decisión que él toma. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Yo amo a David y le doy gracias a Dios porque Él escribió cada uno de estos salmos. Porque yo puedo identificarme con Él y aún en medio de las circunstancias más conflictivas, tú y yo podemos tomar la decisión: ¿por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Decidamos, mis amigas, cada día de nuestra vida, sin importar nuestras realidades, nuestras circunstancias, decidamos depositar nuestra esperanza en Él. En Dios pondré mi esperanza. Y miren, bien aterrizado este asunto. No es espiritualidad, no es nada. Es una decisión de mujeres valientes, de hombres valientes y esforzados, que en medio de una circunstancia complicada yo sigo decidiendo esperar
que Dios cumplirá su promesa en mi vida. No espiritualicemos esto. Es una simple y muy difícil decisión de cada día, que sin importar lo que tú y yo estemos viviendo, vayamos a esta preciosa palabra y depositemos en Jesús nuestra esperanza. Porque Jesús en nosotros es la esperanza de gloria. Es mi decisión. En el Salmo 39, verso 7 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Me gusta aquí porque es así notorio. Dice aquí, ¿en qué, dice David, qué esperanza me queda? O sea, como que David estaba viendo su realidad. Estaba viendo, a nosotros podemos estar viendo la pandemia, podemos estar viendo nuestras cuentas de banco ya casi en ceros. Podemos estar viendo el COVID entrando a nuestra casa y a lo mejor ya un familiar nuestro está contagiado o está ya grave. Podemos estar viendo una situación familiar conflictiva o podemos estar viendo nuestra propia situación a veces con desesperanza. Pero David estaba viendo su entorno y decía: ¿qué esperanza me queda? Pero así como que reacciona y dice: mi esperanza he puesto en ti. Una decisión, mi querida amiga. Como es de simple, es de difícil. Porque es como un círculo que yo lo puedo hacer virtuoso. Mi alma me puede jugar malas pasadas, pero si yo deposito mi esperanza en Él, ¿se acuerdan qué es la esperanza? Es la firme ancla de mi alma. Entonces la esperanza ancla mi alma a la verdad y es un círculo virtuoso. Pero si yo digo, yo no quiero, o sea, ya Dios me ha decepcionado, yo no vuelvo a poner mi esperanza en Él, mi alma pierde el ancla, mi alma me lleva a lugares y a depresiones y a tristezas y angustias horribles, un círculo espantoso. Yo decido, tú decides. Decidamos por Dios cada día, cada mañana. Levántate en la mañana y dile: mira, Señor, yo me siento así como David en el Salmo 39, verso 7. ¿Qué esperanza me queda? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Pero Dios, yo retomo mi decisión esta mañana y decido depositar en ti mi esperanza, porque tú, Jesús, eres la esperanza de gloria en mi vida. Y sabes, este punto número 2 me va a llevar al punto número 3 con lo que yo quiero estar terminando este tiempo. Si me acompañas a Romanos 15, verso 13, dice que el Dios de la esperanza, me encanta esto, el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Wow. ¿Quién quiere alegría y paz? Yo levanto las dos manos. Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Llave número 3. El poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a permanecer en esa esperanza. Pero primero es mi decisión. Primero es el punto número 2 y luego es el punto número 3. En el 1, yo sé que Dios juró por Él mismo, entonces yo puedo tomar la decisión de depositar en Él mi esperanza. Y el punto número 3, el Espíritu de Dios va a ayudarme a permanecer en esa decisión que he tomado. Me gusta lo que dice Romanos 15:3, para que rebosen de la esperanza por el Espíritu Santo. Mi querida amiga, involucremos al Espíritu de Dios en este tema de la esperanza. Digámosle: Espíritu Santo, yo tomo la decisión de depositar mi esperanza en Dios, en Jesús, en su palabra. Tu Espíritu de Dios, ayúdame a permanecer. Y cuando tú y yo logramos eso, me encanta lo que dice este verso,
que la esperanza, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. La expectativa, la esperanza te va a dar alegría y paz. Alegría porque cuando estamos esperando algo emocionante nos llena de alegría, ¿verdad? De emoción, va a venir algo bueno. Y paz de saber que viene algo bueno, de que Dios tiene control, de que Él no se ha caído del trono, de que su trono no se ha caído de ese lugar de preeminencia y de autoridad. Él sigue estando en ese lugar. Los planes de Dios no se cambian. El virus, el coronavirus, no ha modificado los propósitos de Dios para tu vida y para la mía. Yo no dependo de esas circunstancias para que el propósito de Dios se cumpla. Yo dependo de su poder y Él juró por Él mismo. Entonces yo tomo día con día la decisión de esperar en Él, de confiar en Él, de tener la expectativa porque Él está a cargo, porque Él lo juró por Él mismo. Yo decido cada día hacerlo como David y decirle: Espíritu Santo, por tu poder, ayúdame a permanecer creyendo, esperando. Ayúdame a permanecer en expectativa de lo que tú vas a hacer en mi vida, en mi familia. Mi querida amiga, yo quiero decirte algo más esta tarde. Tú y yo necesitamos cuidar nuestra esperanza, porque hay mucha gente a nuestro alrededor que no tienen esperanza. Que su esperanza la depositaron en una empresa que iban iniciando y esa empresa se cayó y ya no tienen esperanza. Necesitan gente como tú y como yo, que sí tenemos esperanza, que sí sabemos de un Dios vivo, para que podamos ir y darles esa palabra, ese ánimo, esa respuesta que ellos necesitan. Necesitamos cuidar nuestra esperanza, que nadie nos la robe, porque a nuestro alrededor hay gente que requiere de ti, que tienes a Jesús, que conoces la palabra, que tienes esperanza, que puedes tener alegría y paz y puedas contagiar a tu vecino, a tu vecina, a tu compañero de trabajo. Hay muchas maneras que tú y yo podamos compartir esta esperanza, a través de una llamada, a través de un rostro, a través, pues ahorita ya no es un abrazo. A mí me encanta decir un abrazo, pero ahorita ya no podemos abrazar tanto, pero a través de una palabra, de unos ojos que bendigan. Me encantó un anuncio que vi. Y ahora pues con el asunto que todos debemos traer tapaboca, decía en un anuncio: en esta empresa hemos aprendido a sonreír con los ojos, porque pues ya nuestra sonrisa no se ve por el tapabocas, pero sí, tú y yo sí podemos definir unos ojos sonrientes, ¿verdad? De unos ojos tristes, de unos ojos sin esperanza, de unos ojos angustiados. Que tus ojos y los míos den esa alegría, esa esperanza a los que nos rodean. El mundo necesita la esperanza. Y ahorita nada nos da esperanza. Tú y yo no podemos tener esperanza en una vacuna. Yo creo que nos va a ayudar. Pero mi esperanza no está en una vacuna. Mi esperanza no está en un producto, en una persona, en una circunstancia. Que tu esperanza y la mía estén puestas en aquel que juró por Él mismo. Y decidamos cada día depositar nuestra confianza en ese Todopoderoso que juró por Él mismo. E involucremos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Invitámoslo: Espíritu Santo, ven, tú eres el que puede ayudarme a mantenerme en esta esperanza de ver la gloria de Dios en mi vida. Así como David y Abraham decidieron y lograron conservar su esperanza a través de muchos años. Los dos tuvieron que esperar
muchos años y pudiera hablar de José y pudiera hablar de Pablo y pudiera hablar de tantos hombres de la Escritura, pudiera hablar de un Job, de tantos hombres que lograron conservar su esperanza aún en medio de dificultades. Y ¿sabes qué? Cada uno de ellos recibieron la promesa de parte de Dios. Recibieron la respuesta, porque Dios es un Dios de respuesta. Dios cumple sus promesas. Pues esto es lo que quería platicar con ustedes. Cuidemos nuestra esperanza, mis amigas. Que no nos la roben las circunstancias que vivimos. Que veamos esta palabra como un sí, como un amén, como un Dios todopoderoso que juró por sí mismo para que esto se cumpliera en tu vida y en la mía. En los momentos más complicados decidamos depositar nuestra esperanza en Dios, en su palabra, en su presencia. Y el Espíritu de Dios vendrá a ayudarnos cuando ya no podemos, para permanecer y mantenernos. Pero día con día es una decisión. Día con día es una decisión tuya y mía. ¿Me acompañan? Y le damos gracias a Dios por esta palabra. Y le pidamos a Dios, echando fuera de nuestra vida toda desesperanza, tomemos la decisión de depositar en Jesús, en su palabra, en aquel que juró por él mismo, depositar toda nuestra esperanza en él. Precioso, precioso Jesucristo, precioso Dios, papito lindo, venimos delante de ti. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Y venimos a exponer nuestro corazón en esta tarde delante de ti. Porque estoy segura que muchas de las que estamos aquí en esta transmisión, de las que estamos viéndola, quizá fuera de este tiempo, pero viendo este momento, esta transmisión, hemos perdido la esperanza. Nos sentimos desesperadas, desesperanzadas, nos sentimos angustiadas, nos sentimos con temor, con miedos. Señor, exponemos nuestro corazón delante de ti. No podemos fingir que somos todopoderosas y que no nos pasa nada. Delante de ti nos abrimos completamente y te decimos, Señor, en lo profundo de mi ser, aunque a veces con otras personas aparento otra cosa, aquí contigo te digo, he perdido la esperanza. Me siento desesperanzada, Señor. Pero no quiero esto, yo no quiero permanecer así. Yo no quiero permanecer sin esperanza, porque la desesperanza me va a llevar a depresión, a tristeza, a angustia. Señor, esta noche, esta tarde, yo tomo la decisión de hacer a un lado mis pensamientos, de echar fuera de mi vida toda desesperanza, toda tristeza, toda depresión, toda angustia. La echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y reconozco, Señor, que puedo confiar en estas verdades. Independientemente de mis circunstancias, de mis realidades, yo puedo confiar en esta verdad de tu palabra, porque tú, mi Dios, mi papá, juraste por ti mismo que la cumplirías. Señor, revélame esta verdad en mi corazón. Esta palabra no está dicha por un buen hombre. No son buenas ideas. Es palabra, son promesas por las cuales tú juraste por ti mismo. Ayúdame a entender esta verdad y a reconocer que esto es sí y es amén, porque tú lo dijiste y tú lo respaldas con tu poder. Y basada en esta verdad, este día, en este momento, yo decido, como David, veo mis circunstancias y digo, ¿en dónde está mi esperanza? Pero te volteo a ver a ti y decido poner en ti mi esperanza. Decido, Señor, esta tarde, esta noche, decido poner en ti mi esperanza. Y Espíritu de Dios, ven sobre mí. Dile con tus palabras, ven Espíritu Santo sobre mi vida.
Te necesito, Espíritu Santo, porque tú me vas a ayudar a hacer lo que yo no puedo hacer en mis fuerzas. Yo decido creerte, pero Espíritu Santo, ayuda a mi incredulidad. Ven y por medio de tu poder en mi vida, yo quiero permanecer en esperanza, creyendo que esa esperanza me va a traer alegría y paz a mi vida. Y así convertirme, Dios, en una bendición para los que me rodean. Mil gracias, Señor. Mil gracias, Padre, por recordarme esta noche que yo tengo que cuidar mi esperanza como si fuera un tesoro y cuidar de que nada ni nadie me la robe. Mil gracias, Dios, por ser mi papá. Gracias, Jesucristo, por venir y salvarme y poder depositar en ti, porque tú eres la esperanza de gloria. Y gracias, Espíritu de Dios, por habitar dentro de mí y ayudarme en mi debilidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Mi querida amiga, si tú y yo hicimos esta oración con todo el corazón, Dios va a empezar a obrar. Pero hagamos esto una práctica diaria. Día con día, en la mañana cuando te levantes, mañana en la mañana, dile: Señor, te recuerdo que yo he decidido depositar en ti mi esperanza. Que Dios te bendiga. Te doy un abrazo con todo mi amor y mi cariño, esperando que pronto nos lo podamos dar en vivo y a todo color. Pero mientras esto suceda, depositemos en Jesús nuestra esperanza. Te mando un abrazo con todo mi cariño y nos vemos la semana que entra. Comparte este tiempo para que más gente lo pueda escuchar. Nos vemos.